Número 25. La toma de la Bastilla. En la Revolución Francesa se toma la Bastilla. Hay que decir que en la mítica prisión parisina de la Bastilla no estaba preso ningún disidente. No había más que 7 cautivos. Todos aristócratas, entre ellos el marqués de Sade, encarcelados por los llamados delitos de nombre: no pagar deudas, matar a un rival en un duelo. Número 26. La guillotina, invento francés. La guillotina no es un invento francés. Tampoco su creador fue el doctor Ignace Guillotin. Los romanos ya conocían y usaban la guillotina, y algunos historiadores creen que fue inventada por el cónsul Titus Manlius, quien paradójicamente, acabó siendo ejecutado con ella. Número 27. Washington, primer presidente. George Washington no fue el primer presidente de Estados Unidos. Una comisión de notables eligió a Peyton Randolph, en el primer Congreso Continental del 5 de septiembre a 21 de octubre de 1774 de manera provisional para ese cargo. Tras su dimisión, 8 personas actuaron como presidentes en funciones hasta 1789, año en que por fin se aprobó la Constitución americana y se celebraron las primeras elecciones al cargo, en las que Washington fue finalmente elegido. Número 28. Napoleón era bajo. Napoleón no era tan bajito. De hecho, medía 1,68 centímetros. Una estatura aceptable para su época, e incluso superaba por 4 centímetros al duque de Wellington, su gran enemigo. Número 29. El reloj Big Ben. Aunque la gran mayoría de los turistas creen que el Big Ben es un reloj, se equivocan. Big Ben es la campana que reside en el interior del Tower Clock, la torre del reloj. Número 30. Custer y los nativos. El general Custer nunca dijo aquello de: el único indio bueno es el indio muerto. El verdadero autor de tan espantosa afirmación fue el general Philip Sheridan. Número 31. La oreja de Van Gogh. Van Gogh no se cortó una oreja. Tan solo cortó un pedacito del lóbulo izquierdo. Número 32. La Revolución de Octubre, conocida como la Revolución Rusa. La Revolución de Octubre fue en noviembre. Realmente, y según el actual calendario gregoriano, comenzó el 7 de noviembre, cuando Lenin se sublevó el Petrogrado contra el gobierno de Kerensky. Lo que ocurre es que Rusia se regía aún por el llamado calendario juliano, obsoleto en el resto del mundo occidental desde el año 1582. Según el cual, la fecha correspondía al 25 de octubre. Número 33. Los Harlem Globetrotters. Los Harlem Globetrotters no eran de Harlem sino de Chicago, ciudad en la que se fundó el equipo en el año 1926, pero se pusieron New York Globetrotters para parecer más cosmopolitas. Finalmente, en 1932 adoptaron Harlem como denominación de origen. Número 34. Al Capone y los espaguetis. Al Capone odiaba los espaguetis. Por extensión, odiaba casi todas las variedades de la pasta italiana. Lo contó en su biografía el actor George Raft, especializado en papeles de gángster y a quien Capone, gran admirador suyo, invitó una vez a cenar. Y le sorprendió con un menú de comida china. Número 35. Elemental, querido Watson. Sherlock Holmes nunca dijo: elemental, querido Watson. En las novelas de Conan Doyle, el famoso detective sí pronuncia la palabra elemental, pero nunca acompañada por la muletilla. La frase, tal y como la conocemos, fue escrita para el guión de una película protagonizada por Basil Rathbone en 1939. Número 36. Walt Disney, creador de Mickey. Walt Disney no sabía dibujar. Nunca diseñó ninguno de sus famosos personajes. Durante muchos años se dijo que Mickey Mouse había sido creado por él, pero ahora sabemos que fue obra exclusiva del dibujante V. Vickers quien le dejó a Disney compartir la autoría para devolverle un favor. Número 37. Tócala otra vez, Sam. En Casablanca, Bogart nunca pronuncia la frase: tócala otra vez, Sam. En realidad, la frase exacta es: tócala Sam, toca as time goes by, y la recita Ingrid Bergman. Para acabar de arruinar el mito, el actor que hacía de Sam, Dooley Wilson, solo cantaba, ya que no sabía tocar el piano. El acompañamiento se incorporó en el estudio. Número 38. Los cementerios de elefantes. No existen los cementerios de los elefantes.
El misterio lo aclaró el biólogo Rupert Sheldrake, quien explicó que lo que realmente ocurría es que los ejemplares ancianos o enfermos de una misma manada se quedaban a vivir cerca de los manantiales de agua y morían allí. Número 39. John Ford y su parche. John Ford no era tuerto. El parche se lo puso ocasionalmente en 1934 para poder recuperarse de la operación de cataratas. A partir de entonces, acostumbró a llevarlo en público como excentricidad, aunque solía cambiárselo de ojo. Número 40. Einstein malo en matemáticas. La idea de que Einstein era malo en matemáticas fue un bulo ocasionado por una pregunta en un juego del trivial de la revista Believe It or Not. Einstein se aburría en la escuela porque probablemente sabía ya más que el maestro. Número 41. El Che y su frase. La frase antes morir de pie que vivir de rodillas ni fue exclusiva del Che ni lo dijo primero. Ya lo había hecho antes que él. Dolores Ibarruri, la pasionaria, presidenta del Partido Comunista en España, la pronunció durante la Guerra Civil literalmente así: antes morir de pie que vivir de rodillas. Pero hay quien afirma que el primero de todos en pronunciarla fue Benito Juárez García, expresidente de México en el siglo XIX, el cual citó literalmente: es mejor morir de pie que vivir de rodillas. También la atribuyen a Emiliano Zapata. Número 42. El estrangulador de Boston. El estrangulador de Boston no estrangulaba a sus víctimas. No es cierto que Albert de Salvo estrangulaba a todas sus víctimas. Únicamente asesinó de ese modo a la primera. En cambio a las otras 12 las mató a golpes o puñaladas. Número 43. Marlon Brando rechaza un Oscar. Marlon Brando no rechazó el Oscar que ganó por El Padrino en 1972. Pero mandó a recogerlo en su lugar a una falsa india, en realidad era una mexicana disfrazada, quien hizo un alegato a favor de los derechos de los indígenas. Número 44. Bruce Lee, rey del Kung Fu. Bruce Lee no fue el rey del Kung Fu. De hecho, jamás practicó esa modalidad de las artes marciales. El suyo era un estilo de lucha diferente conocido como Junio Fan Kung Fu. La enseñanza del Jeet Kune Do comienza con una base técnica. Esta base técnica es lo que Bruce enseñaba hace más de 30 años a sus alumnos, algo a lo que llamó Junio Fan Kung Fu. Y por último, número 45. Bin Laden, el primer atacante en Estados Unidos. Bin Laden no fue el primero en atacar a Estados Unidos en su propio territorio nacional. El mérito le corresponde a Pancho Villa, quien en 1916 cruzó Río Grande y atacó la ciudad de Columbus, en Nuevo México, donde mató a 7 personas. La invasión duró menos de 10 horas. Bueno, hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado, nos veremos en otra ocasión, adiós.